Buenas tardes a todos y a todas, y le damos la más cordial bienvenida a todos los usuarios y usuarias del museo que habitualmente nos acompañan en una nueva serie de arqueología urbana de Valparaíso, develando la historia de la ciudad. En esta oportunidad vamos a hablar de quizás, sin duda, uno de los sitios muy importantes que se desarrolló en la ciudad de Valparaíso y que es Plaza Sotomayor a 20 años de su excavación. Para conversar de este hito, sin duda uno de los sitios arqueológicos patrimoniales que han sido fundamentales en el desarrollo histórico de Valparaíso, vamos a conversar con Alejandra Didier Pérez. Ella es arqueóloga y magíster de etnohistoria de la Universidad de Chile y diplomada en gestión cultural, y que tuvo a cargo los trabajos de investigación de subsuelo del sector de la Plaza Sotomayor. Pero para hacer un poquito de memoria, recordemos un poco que entre los años 1998 y el año 2000 se llevó a cabo una exhaustiva excavación arqueológica en la Plaza Sotomayor a raíz de los hallazgos encontrados en la construcción de los estacionamientos subterráneos. En esa oportunidad se descubrieron los restos del primer muelle del puerto de Valparaíso y los vestigios de la primera Esmeralda, embarcación que en 1825 había encallado en el lugar y que sirvió como esqueleto para la construcción del muelle, apareciendo más de 150 años después en el área centro-sur de la plaza y cuyo resto se encuentra in situ como parte del Museo de Sitio de Plaza Sotomayor, y que fue construido por la Municipalidad de Valparaíso una vez concluidas las obras y que cuenta con elementos que no fueron intervenidos por las excavaciones de los estacionamientos. Los materiales recuperados en los trabajos arqueológicos fueron entregados al Museo de Historia Natural de Valparaíso de acuerdo a la Ley de Monumentos hacia el año 2000, formando parte y que actualmente forman parte de sus colecciones arqueológicas de estudio y que están actualmente siendo sistematizados y reordenados. Es importante que comentemos que esta actividad se da en el marco de la exhibición virtual Resignificando el Patrimonio, Nuevas Historias, Nuevos Contextos en el ciclo Arqueología Urbana de Valparaíso, develando la historia de la ciudad. Y este ciclo se desarrolla desde el mes de julio y se extenderá hasta el mes de septiembre del presente año, y cuyo objetivo es difundir la importancia de sitios arqueológicos o sitios históricos que den cuenta de los procesos de formación de nuestra ciudad como tal, y especialmente un lugar tan simbólico y relevante como lo es la Plaza Sotomayor. Bueno, y sin más preámbulo, quiero agradecer la presencia de Alejandra Didier, con quien daremos inicio a esta conversación y que nos pueda un poco contar cómo se desarrolló este proceso. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludo a todas, todos y todes los que nos están escuchando, o los que nos van a escuchar o ver en realidad en esta conversación. Alejandra, partamos. Sin duda, el desarrollo del trabajo de la Plaza Sotomayor fue un hito importante en Valparaíso. A tu juicio, ¿en qué consistieron los principales hallazgos encontrados bajo la plaza y en qué marca la historia de Valparaíso? A ver, Plaza Sotomayor es un gran sitio arqueológico. Tenemos que recordar que la Plaza Sotomayor corresponde a terrenos ganados al mar. El mar llegaba hasta lo que hoy día es el edificio donde está la primera zona naval. Por lo tanto, todo ese espacio se construyó gracias a los distintos avances de la ingeniería y la acción natural de terremotos que provocaron levantamientos y distanciamientos del nivel de la costa. Pero lo que nosotros vimos a partir de las excavaciones es que correspondía completamente a terrenos ganados al mar. Eso ya es como una de las cosas que es fundamental. Se detectaron estructuras de gran tamaño que eran las que daban cuenta de la forma en que, de la forma y de la temporalidad en la que se habían ganado estos terrenos al mar. Empezamos con el hallazgo del primer muelle de Valparaíso que se construyó con las partes de la Esmeralda. La Esmeralda se desarmó por completo y se reutilizaron sus maderos para construir ese muelle.
Disculpa, estamos hablando de la esmeralda que fue eh, rescatada o extraída por Lord Cochrane, ¿cierto? Estamos hablando de esa. Perfecto, De la hecho, primera. la primera esmeralda. De hecho, Sí, si ustedes recuerdan imágenes de la Plaza Sotomayor hacia 1880, hay el monumento a Cochrane, que hoy día está en Brasil, sí, estaba sí. allá, ¿ya? Sin la base que tiene ahora. Y Cochrane miraba hacia el cerro. La pregunta era, ¿por qué Cochrane ¿Por qué? miraba hacia el cerro y no miraba hacia el mar? La respuesta es muy simple, porque Cochrane estaba mirando los restos de su esmeralda que estaban en el subsuelo. Y si tú recuerdas y hacemos memoria, Pratt también está mirando. También mira hacia exactamente la primera zona naval. Sí, pero cuando se levantó, cuando se erigió el monumento a los héroes de Iquique, ahí no funcionaba la primera zona naval, funcionaba la intendencia. Por lo tanto, Claro. Pratt está mirando a Cochrane, que está mirando la primera esmeralda. No te puedo Ese creer. es, Y eso, sí, es así. eso no, eso es mito o realidad. Eso es así. Eso es así. Nosotros Mira, encontramos, eso no sé. mira, ¿Ya? sí, nosotros encontramos la base del cimiento a Cochrane que está sobre la cabeza del primer muelle, que correspondía a la cabeza del primer muelle del paraíso que se construyó con los restos de la esmeralda. Y ahí empezamos a revisar, habíamos escuchado ese relato, que nosotros era casi un mito urbano, pero efectivamente fue así y lo encontramos en algunos relatos de época. ¿Cómo tomó la Armada este hecho? Porque si lo llamo el día de hoy, sin duda la Esmeralda es todo un símbolo de la Armada de Chile. Es todo, o sea, después de la primera Esmeralda que tiene Cochrane y la trae a nuestro país, la Esmeralda es un símbolo. ¿Cómo reaccionó la Armada cuando ustedes encontraron esta primera Esmeralda? ¿Se dieron cuenta del valor que tenía? Con, sor con sorpresa, sí, pero lamentablemente cuando se producen estas intervenciones de gran envergadura en los espacios urbanos, los tiempos van en desmedro, diría yo, del trabajo arqueológico patrimonial, porque hay que cumplir ciertos plazos. Entonces, lamentablemente, producto de las tradiciones del puerto vinculadas a los desfiles del 21 de mayo, tuvimos que realizar un proceso mucho más rápido de levantamiento y análisis mucho más, nos hubiera gustado tener más tiempo y también nos hubiera gustado que se mantuviera in situ como museo de sitio más de lo que quedó. Perfecto. Pero en realidad la decisión, nosotros lo propusimos, pero la decisión no fue del equipo que estaba participando ahí, sino que fue una decisión entre la municipalidad de aquella época, la gente que estaba, las autoridades de la primera zona naval, la empresa que estaba construyendo, la concesionaria. Ese es un poco el desafío que deben enfrentar todos los arqueólogos que trabajan en arqueología urbana, sobre todo la que está vinculada a los impactos ambientales y a los rescates. Que los tiempos arqueológicos son distintos a los tiempos ingenieriles, a los tiempos de la construcción, y que perder, entre comillas, tiempo en el rescate patrimonial no es una pérdida de dinero, es una inversión en capital cultural y patrimonial del lugar donde se está trabajando. Y ahí es necesario digamos, que cambiemos el switch. El patrimonio arqueológico y todo el patrimonio es un capital cultural. Y nosotros en nuestro país, digamos, estamos al debe respecto a cómo nosotros valoramos nuestro patrimonio y cómo lo difundimos de manera tal de ser más atractivos en términos incluso de inversión en turismo, de inversión en fondos para el mejoramiento de las ciudades,
ese tipo de cosas. Yo creo que en su minuto lo que estaba pasando en Plaza Sotomayor abrió una discusión bastante intensa respecto a cómo abordar las intervenciones urbanas, que creo que todavía no está zanjada. Se abrió, fue un momento de mucha discusión en los distintos ámbitos, y vemos que estamos en el 2021 y seguimos teniendo la misma discusión, y no hemos avanzado mucho respecto a cómo mejoramos el proceso de intervención arqueológica en contextos urbanos. Yo te lo voy a nombrar y ahora que lo recuerdo, imagínate cuando ustedes empezaron todo este trabajo. Valparaíso estaba preparando el expediente para ser sitio de patrimonio mundial. Estamos en todo el proceso, había una efervescencia tremenda en la ciudad. Y supuestamente el ciudadano, nuestras autoridades, estaba revalorando lo que es el patrimonio, ¿ya? En este sentido, me imagino que cuesta mucho trabajar con empresas que para ellos, obviamente, un día de para sacar para cuidar, conservar un sitio, un lugar, para ellos dinero. ¿Cómo crees tú que se puede ir mejorando, cómo se puede ir trabajando de la mano? Porque han pasado 20 años y en Plaza O'Higgins, que estamos hablando, algo que también está dentro de la ciudad del Valparaíso, está pasando relativamente lo mismo que pasó en Sotomayor, donde ha costado que las empresas de alguna otra manera tomen el valor real, y que exactamente no es costo, es una inversión, porque es una inversión que ellos también ganan como imagen, ganan como rescate del patrimonio, ganan la ciudad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú crees cómo se puede ir trabajando ese tema? A ver, yo creo que hay una cosa que es fundamental y que establece la Ley de Bases del Medio Ambiente y su reglamento. Voy a hablar particularmente del caso de Sotomayor como un ejemplo. La Plaza Sotomayor está declarada zona típica. Con todos los antecedentes de la historia de la Plaza Sotomayor, era evidente que se iba a encontrar patrimonio arqueológico. Por lo tanto, lo que uno habría esperado es que se hubiera hecho una línea de base o una intervención arqueológica previa a los inicios de la construcción de los estacionamientos, para poder realizar la caracterización del patrimonio arqueológico de la zona y hacer una planificación respecto a la intervención arqueológica que permitiera resguardar el patrimonio y no interrumpir en los plazos de desarrollo de la construcción propiamente tal. En ese sentido, a mí me llama mucho la atención que, habiendo hecho una obra que implicaba remoción de excavaciones masivas, no se hubiera pedido una intervención arqueológica previa y a la vez un monitoreo y una supervisión por parte de un arqueólogo profesional durante las etapas de construcción, para ver qué se iba rescatando, que es lo que se hace, por ejemplo, cuando se construyen las estaciones de metro en Santiago. Se hace toda una caracterización arqueológica previa. Entonces ahí falló el sistema. Perfecto. Si se hubiera hecho una intervención previa, se podría haber resguardado más patrimonio, porque imagínate en Roma. En Roma, construir el metro fue todo un desafío porque había un volumen de patrimonio arqueológico. Se puede conciliar el patrimonio con el desarrollo, se puede conciliar el patrimonio con las obras de infraestructura. El tema es que tienen que trabajar equipos. Tenemos que tener la voluntad de las autoridades, tenemos que tener los recursos y tenemos que tener una normativa, una legislación y una estructura estatal que resguarde de manera efectiva y eficaz el patrimonio arqueológico, que de hecho está protegido per se por la ley. Todo patrimonio arqueológico es monumento nacional. Por lo tanto, necesitamos robustecer la ley de monumentos nacionales, robustecer las atribuciones del Servicio Nacional de Patrimonio y del Consejo de Monumentos Nacionales, para poder garantizar la no destrucción del patrimonio arqueológico. Y también tenemos que entender que el patrimonio no es un sinónimo de pasado, que el patrimonio se construye desde el presente. El patrimonio, aunque sean restos materiales del comportamiento humano, que son
la definición más clásica del material arqueológico, se va resignificando. Y la Plaza Sotomayor tiene un valor simbólico tremendo en Valparaíso. Yo creo, mi humilde opinión, que aunque la Plaza de la Victoria sea un gran centro social, siempre para mí el corazón del puerto ha sido la Plaza Sotomayor. Entonces ahí, digamos, tenemos que aprender de lo que fue esa experiencia, porque también cuando se estaban construyendo los estacionamientos subterráneos de Sotomayor, se están construyendo los estacionamientos subterráneos de Bellavista, sin supervisión arqueológica. Entonces, 20 años después, más de 20 años después, porque empezamos en el 97, 24 años después, no puede ser que esté pasando lo mismo. Y menos en una ciudad que es patrimonio de la humanidad. El problema es que son sectores de Valparaíso los que son patrimonio de la humanidad. Son Así es. Entonces, ahí también hay un problema. Yo entiendo, yo no desconozco el gran trabajo que hicieron los profesionales que trabajaron en la construcción del expediente, pero el sistema de barrios, de sectores patrimoniales de la humanidad, no impide un desarrollo coherente, integrado de los espacios urbanos en Valparaíso. Entonces, digamos, yo creo que ahí hay una necesidad de repensar y mirar el patrimonio desde una manera integral y de una manera social también. Porque yo creo que ser patrimonio de la humanidad es un plus. Debería servir para que se construyeran, para que se realizaran más iniciativas como las que se han desarrollado en Cerro Alegre, donde las antiguas casonas se han transformado en hoteles boutique y se han hecho remodelaciones arquitectónicas siguiendo la línea de las construcciones. Un poco lo que pasa con el edificio Barco que está donde ahora está el Duoc. Deberían ser más los proyectos similares a eso que los incendios. Porque puede que el incendio permita, y yo sé que es un poco duro lo que estoy diciendo, puede que un incendio de un edificio que está en zona protegida pueda permitir construir un edificio de departamento. Pero la pérdida es muy grande. Porque Valparaíso está perdiendo su identidad con todos los procesos de construcciones modernos. A todo esto, y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo que ustedes realizaron, es súper interesante saber cómo la ciudad se ha ido construyendo con el paso del tiempo. La ciudad le ha ido ganando, en la conversación le ha ido ganando espacio al mar. Sí. En este sentido, Valparaíso ha sido de alguna u otra manera pionero. El primer cuerpo de bomberos, la primera bolsa de comercio, el primer diario de habla hispana, el primer club de fútbol profesional que va a venir a menos, lastimosamente, pero es el primero. En este caso, ¿cómo ustedes logran documentar todos estos vestigios encontrados? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo logran ustedes hacer este seguimiento, nuevamente recrear esta historia? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, de más está decir que la investigación, el trabajo realizado se inserta dentro de la línea de lo que es la arqueología histórica, ¿ya? Y ¿qué caracteriza en términos muy sencillos a la arqueología histórica? Es la integración teórica y metodológica de las herramientas que proporcionan la arqueología por una parte y la historia para dar cuenta de los modos de vida pasados y de la conducta social pasada. Es decir, la arqueología histórica se ocupa de los restos materiales del comportamiento humano en momentos en los que se cuenta con alguna forma de registro escrito. A diferencia de la arqueología prehistórica o prehispánica, que se aboca a aquellos grupos ágrafos o previos a la invención de la escritura. Y en el caso de América, previo a la llegada de los españoles, previo al descubrimiento y conquista.
Eso es como una primera cosa. Por lo tanto, por cómo se dieron los hechos, antes de intervenir propiamente en la Plaza Sotomayor, nosotros hicimos una revisión de la historia. Y en eso quiero hacer un homenaje y un reconocimiento a Lucas, que tiene dibujos en sus apuntes porteños de cómo era cuando estaba antes de que la plaza... Él describe, él realiza dibujos donde va mostrando cómo va avanzando los terrenos ganados al mar. Y lo que nosotros hicimos fue pasar esos dibujos de Lucas a transparencias en aquella época, se dan transparencias. Claro, claro. Y cuando nos pidieron que explicáramos cuál era el panorama, lo que hicimos nosotros fue ir superponiendo esas transparencias para mostrar cómo se habían ganado esos terrenos al mar. Nos miraron con cara de desconfianza, pero a medida que avanzaban los trabajos y a medida que nosotros hicimos las excavaciones, fuimos encontrando cada una de las grandes estructuras que muestra Lucas en sus dibujos. Obviamente lo complementamos con otras fuentes, Benjamín Vicuña Maquena, fuentes primarias, prensa de la época, fuentes primarias, fuentes secundarias, mapas, pinturas, óleos, daguerrotipo, fotografía, tratamos de documentarnos con la mayor cantidad de información sobre la plaza en los distintos soportes. Y ahí fue como efectivamente pudimos ir marcando los momentos de la plaza a través del registro material que estábamos encontrando, que establecía una relación dialógica con las fuentes documentales. Es decir, no se trataba de que nosotros estuviéramos tratando de demostrar que las fuentes documentales decían la verdad, o al revés, demostrar que había errores, inconsistencias o relatos que eran falsos en virtud de la materialidad que estábamos encontrando. Lo que nosotros buscamos, había una tesis, una antítesis, y nosotros hicimos una síntesis entre el material arqueológico, su interpretación, y el material documental. Y es a través de eso que nosotros logramos construir la secuencia de ocupación en la Plaza Sotomayor. Alejandra, exactamente, eso es interesante. De alguna otra manera, la historia muchas veces se compone de varios elementos. Ustedes entregaron un elemento súper importante, que es recapitular mucha información, pero al encontrarla, la historia también se puede reescribir, de alguna otra manera. Dentro de lo que, según tu opinión, ¿qué te pareció? ¿Qué elemento se reescribió en los que ustedes encontraron? ¿Qué elemento para ti hay que te destacarías de lo que descubrieron? ¿Qué reescribieron ustedes de los elementos encontrados? ¿Hay algo que digas tú, esto realmente es un valor patrimonial, es un valor que quizás Valparaíso y sus ciudadanos no se han dado cuenta? Sí, pero a ver, yo creo que esa reescritura es a partir del silencio. La Plaza Sotomayor fue un foco del comercio. Es evidencia del rol que jugaba Valparaíso en el circuito del comercio internacional en el siglo XVIII. El primer muelle se construyó con fines comerciales. Fue la primera bolsa de comercio donde se transaban lo que hoy día corresponderían a millones. La materialidad, la fragmentería que nosotros encontramos es una fragmentería que da cuenta de la élite porteña. Loza inglesa, pipas de caolín, botellas que nos hablan, como yo bien he dicho, de la configuración social de la élite porteña decimonónica que está fuertemente vinculada al comercio y a los inmigrantes, pero unos inmigrantes de alta alcurnia. Lo que
el silencio en Sotomayor nos habla del Bajo Pueblo. Porque, por ejemplo, en el caso del primer muelle de Valparaíso, fueron personas privadas de libertad las que fueron la mano de obra para construirlo. Disculpa, eso es la que promueve Centeno, ¿verdad? José Ignacio Centeno, el primer muelle en como 1825, ¿no? Sí, que es el que se construye con los restos de la Claro, Esmeralda. perfecto. Sí. Pero la mano de obra fue de personas privadas de libertad. Entonces, ¿quiénes eran los que cargaban los bienes que llegaban en los barcos de carga? El Bajo Pueblo. ¿Quiénes eran los que limpiaban? El Bajo Pueblo. Entonces, ahí hay todo un tema, y si bien la materialidad habla de la élite y la plaza se construye con símbolos bastante elitistas, el monumento a los héroes, la bolsa comercial, el malecón, que era de madera, con pisos de madera, el muelle metálico de fines del siglo XIX, donde se embarcan las tropas balmaceístas para ir al norte, nos hablan de lujo. Pero todo ese lujo no es posible, no fue posible sin la fuerza de trabajo del Bajo Pueblo, que fue el que construyó todo eso. Y esa parte yo creo que es una parte que está muy silenciada en la plaza, porque la plaza nos habla de los sectores pudientes, de los grandes personajes históricos. Tiene un relato muy vinculado también a la historia naval, de un enfoque historiográfico muy tradicional decimonónico. Entonces, a través de la arqueología y del rescate material y de entender cómo se fue formando el espacio, estamos accediendo a los relatos subalternos, a los relatos de aquellos personajes, aquellas personas, hombres, mujeres, niños también, que participaron de los procesos, pero cuya voz no rescata el relato histórico tradicional. Entonces, en esa línea, yo siempre he considerado que la arqueología histórica permite rescatar la voz de los sin voz. Porque nos tenemos que preguntar cómo esas cosas, cómo fueron levantadas esas cosas. Y claramente el señor de apellido castellano vasco compuesto, o el caballero inglés que venía con su mujer y se fue a vivir al Cerro Alegre, no trasladó las piedras canteadas. Entonces ahí está ese tema de cómo el silencio material, porque no hay materialidad que sea entre comillas popular, pero las megaestructuras nos hablan de la presencia de la fuerza de trabajo de los populares porteños. ¿Y cómo se puede rescatar esas microhistorias? Porque son historias ocultas, historias silenciadas, historias que no se ven, porque de por sí nuestra vida es de materialidad. La gente rescata los objetos, no los venera, pero sí le da una simbología a lo que ve, al objeto. ¿Cómo se puede rescatar, resignificar esa historia? Esa historia que no está en los libros, no está en un Ciudad Valenzuela, no está en Cira Casteo, en fin. ¿Cómo tú lo rescatas? ¿Cómo podemos revalorar toda esta historia oculta? Yo me atrevería a decir que en los últimos 20 años, 20 años alrededor, a nivel de producción historiográfica en Chile, nos hemos ido abriendo hacia el Bajo Pueblo como sujeto histórico. Salazar, Gress, la María Angélica Illanes. Hay una línea de historiadores que están trabajando y escribiendo sobre el Bajo Pueblo. Tenemos la influencia de la Escuela de los Anales francesa, toda la línea de los estudios subalternos de la India, y yo creo que el desarrollo de la antropología histórica, el desarrollo de los análisis de discurso en fuentes primarias, y se me viene a la mente el trabajo de José Luis Martínez, también, y perdón, yo sé que se me están quedando muchos investigadores en el tintero. Jorge Hidalgo también rescata
y el equipo con Nelson Castro, Pablo Aravena, Viviana Briones, que también trabaja, por ejemplo, con temas de la comunidad afro en Chile, están caracterizando, construyendo un sujeto histórico a partir de, no de las grandes clases, no de los grandes héroes, no de la sucesión de presidentes que había en este país, sino que a partir de estos pequeños relatos de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, del bajo pueblo, de las mujeres, de los niños. Y en ese sentido, falta un poco quizás reflexionar desde esa mirada de los espacios emblemáticos de Valparaíso. Hay un trabajo, y el Museo de Historia Natural está mirando también, de Historia Natural de Valparaíso también está mirando en esa perspectiva, digamos, con algunos trabajos de práctica y de tesis de alumnos de arqueología que están trabajando con la arqueóloga del museo, que es Gabriela Carmona. En ese sentido, digamos, yo creo que estamos en un proceso de... No creo que estemos llegando a reescribir la historia, pero sí a partir de microrelatos, de microhistoria, estamos abriendo paso a ese sujeto histórico que siempre ha estado invisibilizado. Y yo creo que reflotar Sotomayor, o la construcción de Sotomayor, también apunta a mirar la historia y dejar de ver a la plaza como un espacio, por ejemplo, que sea solamente naval, o un espacio que sea solamente comercial. Yo creo que en el imaginario colectivo de los porteños, la Plaza Sotomayor es muy potente. Y lo que nosotros hicimos, me acuerdo en esa época, además de excavar y de leer, fue conversar con las personas que se acercaban a nosotros, conversar con las personas que se iban a mirar o que nos paraban a la salida de la obra, un poco tratando de recoger los relatos de los mismos porteños sobre la plaza. Entonces ahí yo creo que hay un juego, digamos, de las distintas fuentes que permitiría construir un relato diferente de la plaza, más vinculado con el sentir, más vinculado con la valoración de la plaza como patrimonio en el hoy, que esta imagen tan monumental, por decirlo de alguna forma. Sin duda, ese da un punto. Se ha criticado mucho, y en general Valparaíso se ha criticado que los ciudadanos de Valparaíso no cuidan su propio patrimonio, no cuidan su entorno, no cuidan a su vecino, tanto en seguridad, en rayado, en fin. ¿No sientes tú que de alguna manera, al no conocer esta historia, al no valorar, por ejemplo, que tú estamos conversando, lo que es la importancia de Plaza Sotomayor, es porque se ha perdido ese sentido de pertenencia, ese sentido de hacer tuyo un lugar que tú lo ves lejano, porque la gente, Sotomayor se asocia exactamente a un tema naval, a un desplayo donde una vez al año se nombra, se hacen los honores y se celebra el 21 de mayo, pero la ciudadanía no tiene acceso también, no tiene ese sentido, no tiene ese sentido de pertenencia. ¿Cómo la ciudadanía llega ahí? ¿No crees tú que de alguna otra manera, y ahí quizás instituciones como el Museo de Historia Natural de Valparaíso, el Museo Naval y todas las instituciones que están ligadas con la cultura tienen que hacer ese nexo de valoración de dónde estamos inmersos y este sentido de pertenencia, que todos somos Valparaíso y cada uno va escribiendo la historia? ¿Sientes tú que nos falta eso, de alguna otra manera, ser como los entes generadores de esa valoración para que el ciudadano de alguna otra manera se sienta parte de esta ciudad, y que todos la vamos formando y todos vamos construyendo su historia? A ver, yo creo que primero hay un problema. Yo creo que hay efectivamente un desarraigo de la comunidad en torno a su espacio. Hay un tema que tiene que ver con que la gente ya no siente, las personas
no se sienten tan vinculadas a su barrio, a su tierra, a su comunidad. Entonces, obviamente pasa que hay un desapego hacia lo que podríamos considerar patrimonial, pero también hay que hacer una autocrítica. Como te decía, el patrimonio es algo que es dinámico. Es la comunidad la que define lo que es patrimonial o no, independiente que la ley diga que el material arqueológico los materiales arqueológicos son monumentos y deben ser protegidos por la ley, porque eso lo dice la ley 17.278, la comunidad tiene que sentir propio para transformarlo en patrimonio. Sí. Porque si no lo siente propio, que se quede en un museo. Y eso pasa porque nosotros no tenemos, como sociedad, no nos preocupamos de formarnos en temas patrimoniales, no desde la perspectiva académica, sino desde valorar, desde la cosa cotidiana. También tenemos un problema, y eso, si revisas, por lo menos en el último año han sido 5 o 6, entre cartas al director del Mercurio, publicaciones en el diario La Tercera, en algunos diarios de Valparaíso, sobre los problemas que tienen las inversiones, las obras de construcción, versus el rescate patrimonial, y que el rescate patrimonial, sobre todo el arqueológico, atrasa las obras. Entonces la gente obviamente se empieza a distanciar porque se está transmitiendo una imagen del patrimonio que es negativa. Entonces necesitamos educarnos. En este sentido, en ese sentido los medios juegan un rol fundamental. Los medios, tú sabes, que crean realidades. El mensaje crea realidades. Lo que ellos van comunicando de alguna otra manera queda, permea en las comunidades. Y es cierto, ese punto que tú señalas es cierto. De alguna otra manera, los medios han comunicado en muchas oportunidades que el patrimonio detiene el progreso, detiene el empleo, y al final va creando, como lo que dices tú muy bien, va creando esa lejanía, a mí no me vinculen con esto, yo estoy por el progreso, yo estoy por dar trabajo. Y en fin de cuentas, ¿cómo crees tú que de alguna otra manera el rol que cumplen los medios con el tema, con valorar el patrimonio? Y lo digo precisamente porque estamos en una ciudad que técnicamente debería ser patrimonio de la humanidad, pero de alguna otra manera los medios no se han comportado de la manera adecuada y tampoco han ayudado a la difusión de este patrimonio. ¿Piensas tú que falta ahí también un trabajo colaborativo de los medios de comunicación, que de alguna otra manera es el labor que permea y llega a la opinión pública? El patrimonio no da rating. Ese es el problema. Yo no creo, va a ser un poco feo lo que voy a decir, yo no creo que el patrimonio no sea marketingable. Lo que pasa es que a la gente, entre comillas, ¿le interesa el patrimonio? De verdad. Yo creo que si pensamos en que estamos con problemas de cesantía, si pensamos que estamos en el contexto de una pandemia, mucha gente queda sin trabajo, muchas veces preocuparse del patrimonio puede ser considerado algo que es banal. Puede ser considerado como algo banal. Y yo de repente he pensado que en realidad hay tantos problemas, tenemos tantos problemas como país, que quizás el tema patrimonial no es tan relevante. Pero después digo, parte de los problemas que nosotros tenemos, que por ejemplo tiene que ver con que nosotros todavía hablemos, nos sorprenda o se genere polémica respecto a que un constitucional hable en su lengua originaria, pasa porque tenemos un problema de identidad. Y ese problema de identidad pasa porque no conocemos nuestra historia. Y como no conocemos nuestra historia, tampoco conocemos nuestro patrimonio. Y si no conocemos nuestra historia, si no conocemos nuestro pasado, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido históricamente. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que en este país se acostumbra a destruir el patrimonio, porque no nos sentimos vinculados a nuestras raíces.
Entonces pasa porque los medios de comunicación deben sensibilizarse respecto al tema. Es necesario que los medios de comunicación trabajen con gente que conozca del patrimonio. Las universidades, los centros de investigación también deben generar un relato sobre el patrimonio que sea accesible. ¿Qué pasa si yo digo, la estructura A, ubicada en el paño 2 del sector Sotomayor, estaba construida con trozos de madera reutilizados y piedras canteadas ubicadas de manera horizontal sobre una cama de sedimento caracterizado por una granulometría fina? ¿Qué te dije? En castellano. O sea, en la segunda manzana de la plaza encontramos una estructura que era de piedra con madera que formaban el muelle. Hay un tema, y que yo soy muy, hago la autocrítica del lenguaje arqueológico, que es muy, hablan difícil. No podemos pretender acercarnos a la comunidad si nosotros no construimos un discurso, un relato que sea accesible para todos. Tenemos que democratizar y socializar el conocimiento arqueológico, empezando desde los niños con una mejora. Había un avance, pero una mejora con la información prehispánica que se entrega en los textos de educación. Hay que entender también, cuando hablamos de identidad y cuando hablamos de historia, la historia de Valparaíso debe ser relevante para todos los porteños. Por lo tanto, los colegios deberían entregar mayor historia sobre Valparaíso, las historias locales. Desde pequeño, vincularse con el espacio, conocer el espacio, recorrer el espacio y apropiarse de los espacios. Me pasa a mí que ahora, como en el último tiempo estaba yendo a Valparaíso bastante, para mí ahora la Plaza Sotomayor es la plaza como de los puestos, y es una plaza donde se baila tango. Entonces ha habido un cambio, digamos, en cómo se utiliza la plaza, donde ya no es solamente el 21 de mayo, es la feria artesanal, por decirlo de alguna forma. sí. Están esos espacios donde se canta, donde se baila tango. Entonces ahí hay todo un tema de que yo estoy viendo en los últimos años, digamos, de qué forma se ha resemantizado la plaza. Yo creo que pero eso es un ejercicio y es una construcción que tenemos que hacer entre todos. Y por eso yo creo que es tan importante un poco que el proceso constituyente venga a relevar la importancia patrimonial, y que hemos visto que desde antes del proceso constituyente se han desarrollado cabildos que tienen que ver con el tema de la cultura. Y eso debe ser a nivel local. El patrimonio porteño debe ser definido por los mismos porteños. El patrimonio iquiqueño tiene que ser definido por los propios iquiqueños. El patrimonio de los pueblos originarios debe ser definido por ellos. No puedes desvincular el patrimonio del territorio y de la comunidad. Y en ese sentido es un constructo que es local, y se deben apoyar y desarrollar iniciativas locales de recuperación, resguardo, protección y difusión del patrimonio a nivel local. Y en ese sentido, los museos locales tienen mucho que decir, porque son los depositarios de parte importante del patrimonio. En este sentido, por ejemplo, por la ley de monumentos 17.288, por ley tienen que ir al Museo de Historia Natural, las partes que... Pero también tengo entendido que las partes más grandes o algunas otras piezas fueron al museo, fueron
están en custodia del Museo Marítimo. ¿Qué otras piezas se fueron al Museo Marítimo? A ver, se fueron a un depósito de la Armada, no al Museo Marítimo, en un Perfecto. depósito de la Armada, los maderos, parte de los maderos del primer muelle de Valparaíso, que formaban parte de la empalizada donde entraba en el mar. Perfecto. Se trasladó un ancla, se trasladó un cañón, pero que se devolvieron al museo, que ahora están en el museo de sitio. También se habían depositado las piedras canteadas de la cabeza del muelle, que se volvieron a recolocar. Entonces, pero ahí hay un tema que se depositaron en el año 98, ahí más o menos, y la verdad es que no se le hizo seguimiento. Pasó un poco lo mismo que pasó con la colección, que está en el Museo de Historia Natural. Y eso habla también de una falencia que tiene el sistema, es que se financian el rescate, las excavaciones, pero los mandantes son muy reacios a financiar los análisis de laboratorio. Está la noción equivocada de que ya, lo sacaron perfecto, esto llega hasta acá, y no. Hay que hacer un análisis de la materialidad recuperada, hay que lavarla, hay que analizarla, hay que entregar informes y hay que entregar las colecciones a los museos de acuerdo a los estándares que estableció la DIVAM. Porque las colecciones tienen que ser accesibles para los arqueólogos del futuro. Yes. Entonces, en ese sentido, ahora que se busca modificar la ley de patrimonio, yo espero y hago un llamado a las autoridades y a los legisladores que entiendan que el trabajo arqueológico involucra etapas de preterreno, etapas de gabinete, etapas de terreno y de recuperación de rescate, pero también la etapa de laboratorio. Y debe haber un compromiso de los mandantes y de las personas que están financiando los proyectos de inversión, de aportar también con recursos para que los museos puedan tener sus colecciones en forma adecuada, porque también sabemos que los presupuestos que tienen los museos son bastante acotados. Un museo no tiene presupuesto para asumir la conservación de una gran colección. Y también sabemos que estamos al debe con los depósitos para los materiales recuperados. Entonces necesitamos ver de qué forma, a partir de los aportes de los privados que realizan obras de inversión que impliquen rescate de patrimonio arqueológico, se invierte también en dotar a la institucionalidad de los espacios para resguardar el patrimonio arqueológico mueble y permitir que se estudie, no solamente por los equipos que están haciendo los rescates, sino también por quienes se pueden interesar desde otra mirada. Porque el informe que entrega el arqueólogo que hace se excavan problemas, no se excavan sitios. Por lo tanto, las distintas materialidades se pueden analizar con distintas preguntas. Entonces, ahí hay un tema que es súper importante entender, que tiene que haber esto es un sistema, y que tiene que haber una sincronía, y que tiene que haber una voluntad de todas las partes para poder avanzar en cómo nosotros resguardamos el patrimonio mueble y el patrimonio inmueble. Y en esto, y para terminar un poco y agradecer y cerrando esta conversación, este rescate, obviamente, por ejemplo, se intentó hacer este rescate con el Museo de Sitio de Plaza Sotomayor. Nos han dicho por ahí, nos hemos enterado, que hay un proyecto que se quiere nuevamente rehabilitar este Museo de Sitio de Plaza Sotomayor, y que en algo tú nos podrías contar. ¿Nos puedes decir más o menos qué es lo que se está proyectando a futuro? Sí, a mí me contactaron de la Corporación de Patrimonio Marítimo de Valparaíso para invitarme a un proyecto, a un primer proyecto que buscaba evaluar el estado en que se encuentra el museo del sitio y hacer una propuesta de recuperación del espacio. Es un equipo interdisciplinario, es un equipo interinstitucional
donde hemos hecho, hicimos una evaluación, por lo menos la parte de arqueología, hicimos ya la evaluación desde la mirada de la arqueología, de la historia y de la conservación. Estamos teniendo reuniones del equipo para ver cuál va a ser la propuesta que vamos a hacer en términos de museografía, en términos de conservación, en términos de mantención y de rehabilitación. Y lo más importante, lo que nos interesa es que sea un espacio que se mantenga en el tiempo, resguardando la integridad de los bienes que se encuentran, de los bienes patrimoniales que se encuentran en su interior. Eso significa mantener temperatura, mantener humedad estable, permitir el acceso de las personas. Este proyecto termina con una propuesta. Y ahí entraríamos a otra, si todo sale bien, a otra etapa para postular a otros fondos concursables para poder hacer la habilitación. ¿De qué fondo están postulando? ¿Tienen más o menos cuáles son los fondos asociados? No se me fue en este momento el fondo, no es un gran fondo de inversión. Son estos fondos concursables de rescate patrimonial. Perfecto, ya, sí. Y en verdad es yo le agradezco a la Corporación de Patrimonio Marítimo la invitación. También ahí hay un tema que tiene que ver cómo revaloramos el muelle como muelle y también como parte de la Esmeralda de Cochrane. Y ha sido un ejercicio muy interesante porque esta vez están pensando cómo rehabilitar el museo desde la ingeniería, desde la museografía, desde la arquitectura, desde la mirada de la historia naval, desde la historia no naval, la arqueología, la conservación, para tratar de entregar una mirada que integre las distintas disciplinas, las distintas necesidades y también la historia de la plaza, que en su momento el diseño del museo no fue así. Entonces, a mí estoy un poco ansiosa de ver cómo va a terminar esto, porque creo que va a ser un aporte y espero que podamos seguir trabajando juntos. Ha sido muy, muy fructífero y muy interesante las conversaciones que hemos tenido en torno al espacio y a su recuperación, y va a ser un aporte para la comunidad, que va a poder volver y conectarse con ese espacio y conocer un poco más de la plaza. De verdad que una noticia genial, una noticia que sin duda nos dejará expectantes para lo que viene, porque es un sitio maravilloso. Yo tuve la suerte de conocer, de entrar cuando el poco tiempo que estuvo abierto, entré, lo conocí. Estaba ahí, me acuerdo de don Archibaldo Peralta, que ahora está delicado de salud, la persona que estaba ahí también custodiando por parte de la municipalidad el Museo del Sitio. Y era un lugar de verdad maravilloso que ojalá que más porteños y porteñas tengan la posibilidad de verlo, conocerlo y de alguna otra manera también revalorar parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra historia como porteños. Alejandra, de verdad, ha sido un placer, muy grata la conversación y de verdad muchas gracias por contarnos parte de tu trabajo que realizaste ya hace casi 20 años y también levantarnos el ánimo y darnos un poco de esperanza de que el futuro viene bien y qué mejor con, ojalá, prontamente esta rehabilitación del sitio para que más personas lo puedan conocer. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Bueno, y agradecemos a todos y todas por estar con nosotros y los invitamos para una nueva jornada, ya el próximo mes, en septiembre, para una nueva jornada de nuestra serie Arqueología Urbana de Valparaíso, develando la historia de la ciudad. Gracias por su preferencia
y lo estamos esperando en nuestro próximo capítulo. Adiós.